Hay algo curioso del miedo. Nunca llega cuando todo está en calma. Aparece cuando estás a punto de enviar ese mensaje que llevas días redactando y que finalmente no decides enviarlo. Cuando entras a LinkedIn y finalmente ves esa oportunidad, esa vacante que tú habías estado esperando por mucho tiempo, pero decides cerrar la pantalla. Cuando alguien te pregunta, ¿y tú qué quieres hacer de tu vida? Y no sabes qué responder. Cuando por fin ibas a decir, esto ya no me hace bien, y en lugar de eso dijiste, está bien, no pasa nada. Pero, ¿y si el miedo nunca quiso detenerte? ¿Y si apareciera solo frente a ti a lo que sí te importa de verdad? Hola, soy Mai. Gracias por regalarme unos minutos de tu vida. Sé que hoy tenías cientos de cosas que hacer, entre las cuales elegiste escuchar esto. No sé realmente qué esté pasando contigo el día de hoy. Tal vez llegaste aquí después de hacer scroll durante varios minutos sin encontrar nada que realmente te llenara. Quizá estás en medio de una decisión que llevas meses posponiendo, o simplemente el algoritmo te trajo hasta aquí y decidiste quedarte. Sea cual sea la razón, me alegra de que estés aquí. Hoy quiero platicarte sobre el miedo, no para enseñarte a eliminarlo, eso sería mentirte. Quiero que al terminar este episodio puedas ver el miedo de una manera distinta, porque cuando cambies la manera en que lo ves, cambiará la forma en que vivimos a través del miedo. Hace unos meses conocí la historia de alguien que podría ser cualquiera de nosotros. Voy a llamarla Ana. 34 años, un trabajo estable, trabajo desde casa, trabajo muy decente, tenía reuniones por Zoom, por Teams, tenía un feed de Instagram lleno de gente que publicaba viviendo su mejor versión de la vida, viajando, emprendiendo, hablando de manifestar su realidad. Ana esporádicamente también publicaba, sonreía en las fotos. Sin embargo, cada domingo al irse a la cama sentía ese nudo conocido, la ansiedad silenciosa de otra semana más, empezando exactamente igual que la anterior. No podríamos decir que era depresión, no era tristeza, era algo más difícil de nombrar, la sensación de estar viviendo la vida de otra persona en su propio cuerpo. Una noche, scrolleando antes de dormir, como normalmente lo hacemos todos, vio un video de alguien hablando de haber dejado un trabajo estable para dedicarse a lo que amaba. Cerró la aplicación y apagó la luz. Pero la pregunta se quedó ahí, en la oscuridad. ¿Y si nadie me estuviera viendo, seguiría eligiendo esta vida? La respuesta honesta fue un no. Desde los 20 años quería ilustrar. Tenía cuadernos llenos de bocetos que nunca mostraba a nadie, por si acaso. Empezó a investigar, vio cursos, buscó referencias, incluso abrió una cuenta para vender sus primeras piezas. Y entonces, como siempre, apareció esa voz que todos traemos. Y le dijo, ¿y si publicas y nadie reacciona? ¿Y si tu familia piensa que estás desperdiciando tu carrera? ¿Y si un año sigues exactamente igual, pero ahora también sintiéndote una fracasada? Lo curioso es que esa voz nunca preguntó, ¿y si esto es lo que te está faltando? ¿Y si eres mucho más capaz de lo que este miedo te deja crecer? El miedo tiene una habilidad extraordinaria. Siempre imagina el peor escenario y logra que ese escenario se convierta como un hecho ya confirmado. Ana empezó a posponer y a posponer y a posponer. No es el momento, hay mucha competencia, cuando tenga más seguidores lo intento, primero necesito sentirme más segura, entre otras tantas frases que esa voz interna lo decía. Y llegó un momento en que lo normalizó, hasta ella misma se convencía de esas frases, la cual justificaba no iniciar.
Para ella cada excusa sonaba razonable, hasta que un día se dio cuenta de algo. Llevaba 14 años diciendo variaciones de la misma frase. No necesitaba más tiempo, necesitaba aceptar que nunca se iba a sentir completamente lista y que esa sensación de lista total no la estaba esperando en ningún lado al final del camino. Quiero detenerme aquí un momento, porque a lo mejor esta historia no habla de Ana, a lo mejor habla de ti, puede estar hablando de mí o de alguien que está muy cerca de nosotros. Tal vez tu miedo no tiene que ver con el arte, tiene que ver con salir de una relación que en el fondo ya sabes que terminó, o con poner un límite con tu familiar por primera vez en tu vida, o con dejar ese trabajo que te está costando tu salud, aunque paguen bien, y esto lo hemos visto a nuestro alrededor, o simplemente con admitir en voz alta que quieres algo distinto a lo que se supone que debes de querer. Cada persona, tú, yo, alguien cercano, tiene un miedo distinto, pero todos compartimos el mismo mecanismo. Esperamos sentirnos completamente seguros para actuar. Y ahí está la trampa, porque la seguridad casi nunca llega antes del primer paso, llega después. La confianza no aparece antes de la experiencia, nace gracias a la experiencia de repetir y empezar a hacer una y otra vez la misma cosa. Hay una frase que escuché hace años y nunca olvidé, y dice así: el miedo toca la puerta, la confianza la abre, y cuando abre, descubre que no había nadie. La primera vez que la escuché pensé que era bonita. Con el tiempo entendí que era mucho más que eso. Te invito a que la repitas nuevamente, la analices y que le encuentres el sentido que yo le he encontrado por muchos años. La voy a repetir de nuevo. El miedo toca la puerta, la confianza la abre, y cuando abre, descubre que no había nadie. Pero aquí quiero ser muy honesta contigo, porque no todo lo que sentimos como miedo debe ignorarse. Hay un tipo de miedo que sí nos protege y hay otro tipo que solo nos mantiene pequeños, nos detiene y no nos deja avanzar. Y aprender a distinguirlo es uno de los ejercicios más difíciles e importantes que podemos hacer con nosotros mismos. Ahora vamos a hablar un poquito de este tema, de por qué nuestro cerebro necesita el miedo. Cuando entendemos que el miedo no es nuestro enemigo y nunca lo ha sido. Todos tenemos un sistema de protección, lo cual viene desde muchas generaciones atrás, y eso cuando tienes el miedo como protección ha salvado vidas. Inclusive lo usaban nuestros antepasados cuando escuchaban un ruido extraño en la oscuridad, cuando una sombra se movía, y esto lleva generaciones tras generaciones. Nosotros en la actualidad seguimos teniendo ese mismo sistema de protección a través del miedo. Sin embargo, ahora las situaciones son muy distintas. Ya no enfrentamos esos mismos peligros y miedos que tenían nuestros antepasados. Sin embargo, el cerebro no distingue del todo entre un peligro real, un auto que se nos viene encima, y un peligro imaginado, la posibilidad de que alguien nos juzgue por publicar algo, por opinar distinto, por intentar algo nuevo. Pero tu sistema nervioso, ambas cosas pueden sentirse casi igual de amenazantes. Por eso el corazón se acelera antes de una conversación difícil. Creo que a todos nos ha pasado, aunque nadie te vaya a hacer daño físicamente. Por eso las manos sudan antes de dar un paso importante, aunque no haya ningún peligro real frente a ti. Este mecanismo tiene un propósito muy bonito cuando se usa correctamente. Por ejemplo, cuando vas a cruzar una calle con cuidado, alejarte de una situación genuinamente peligrosa, dudar antes de confiar ciegamente en alguien que apenas conocen. Ese es el miedo que protege. El otro tipo de miedo, uno que aparece pero no es para cuidarte, sino para mantenerte donde ya estás,
donde es conocido, donde es cómodo, donde no hay riesgo de perder nada, pero tampoco de ganar algo nuevo. Ese miedo no viene de tu instinto de supervivencia. Aquí es donde está la gran diferencia. Viene de una parte tuya que aprendió en algún momento que era más seguro no intentar que intentar y fallar. Y esa parte casi siempre no está protegiendo tu cuerpo, está protegiendo una idea vieja de quién eres. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre saber qué tipo de miedo es? Con el tiempo he encontrado 3 preguntas importantes y que nos pueden ayudar a descifrar. No es una fórmula mágica, pero quiero compartirlas contigo. Y la primera es, ¿este miedo me protege de un daño real e inminente? ¿O simplemente me protege porque estoy en mi zona de confort? El miedo real casi siempre habla de tu cuerpo, de tu seguridad física, de un peligro concreto. El miedo que te limita siempre habla de vergüenza, de juicio, de qué van a pensar. La segunda pregunta es, ¿este miedo aparece antes de actuar o solo cuando lo imagino? Ponte a revisar cuánto tiempo llevas pensando en esa decisión sin dar el primer paso. El miedo protector actúa en el momento. El miedo limitante vive en el y sí una y otra vez sin final. La tercera pregunta y quizás la más importante es, imagínate dentro de un año y hazte esta pregunta, ¿de qué me voy a arrepentir más? ¿De haberlo intentado o de no haberlo hecho? Casi nunca nos arrepentimos de los riesgos que tomamos con el corazón puesto en algo verdadero. Y casi siempre nos arrepentimos de las veces que el miedo decidió por nosotros y ni siquiera le permitimos a nuestra alma poder decidir. Ana con el tiempo se hizo estas 3 preguntas y entendió que su miedo no la estaba protegiendo de nada real, solo la estaba manteniendo exactamente donde ya estaba. Y ahí viene esta frase poderosa, la estaba protegiendo donde ya estaba, que era un lugar cómodo, pero no estaba en paz. Al final, publicó su primera ilustración un martes cualquiera, sin un anuncio especial, sin gran producción, no se volvió viral, no cambió su vida de un día por otro, pero algo sí cambió. Por primera vez en 14 años dejó de vivir en la sala de espera de su propia vida. A lo mejor también llevas tiempo en esa sala de espera, esperando sentirte listo, lista, esperando el momento perfecto, esperando que el miedo por fin se vaya. Pero el miedo no se va antes de actuar, se transforma después. No te estoy diciendo que ignores toda la precaución y que tomes decisiones impulsivas sin pensar. Te estoy invitando a algo distinto, a dejar de confundir la incomodidad de crecer con el peligro de estar en riesgo real. Tu alma no necesita que el miedo desaparezca para empezar a caminar, solo necesita que dejes de dejarlo conducir. Y terminamos con la frase que habíamos comentado anteriormente y dice, cuando el miedo toca la puerta, la confianza la abre. Y cuando lo abre, descubre que no había nadie. Siendo que el miedo crece cuando lo imaginamos, pero va perdiendo su control, no de manera inmediata, pero sí con el paso del tiempo cuando empezamos a actuar. El miedo se empieza a desvanecer. Esa diferencia entre imaginar y actuar es donde se decide gran parte de nuestra vida. Si el episodio de hoy te movió algo, no hace falta que digas nada, solo quédate un momento con esta pregunta. ¿Qué estarías haciendo distinto si el miedo no tuviera la última palabra? Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio de El viaje del alma.